En el anverso de los billetes de $20 aparece su rostro con mirada penetrante. Sin embargo, la utilización como imagen no le hace honor a su historia, que representó una guerra a muerte contra el papel moneda y la banca centralizada. Hablamos, claro, de Andrew Jackson, un hijo de inmigrantes irlandeses que se convirtió en el 7º presidente de los Estados Unidos. Ejerció en el cargo durante 2 mandatos consecutivos, entre 1829 y 1837, pero su paso por la historia no fue solo eso. Su sello quedó impregnado en la memoria norteamericana y aún hoy sigue siendo un personaje controversial. Su carácter campechano rompió el molde de los hombres de letras que reflejó la primera etapa de los Estados Unidos, la de los padres fundadores. Jackson se había dedicado al derecho y alcanzó puestos en el Congreso representando al estado de Tennessee, pero alcanzó mayor fama nacional gracias a su actuación en la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812 como un inflexible general antibritánico. En 1824, ya con el apodo popular de Viejo Nogan, por su implacable severidad como jefe militar, se lanzó en busca de la presidencia bajo el Partido Demócrata Republicano. Las elecciones lo dieron ganador, pero por no reunir los votos necesarios del colegio electoral, la decisión recayó en la Cámara de Representantes, que terminó eligiendo a su opositor, a John Quincy Adams. Jackson debió esperar 4 años más para lograr su ascenso definitivo y lo hizo a través de un nuevo vehículo electoral, el Partido Demócrata. Tras alcanzar la Casa Blanca en las elecciones de 1828, puso en marcha un ambicioso plan de gobierno que consistió en darle completa autonomía a los estados internos, salir del proteccionismo industrial, correr hacia el oeste del río Mississippi a los nativos y principalmente eliminar la banca nacional y el papel moneda y volver al patrón oro. 8 años fueron suficientes para lograr sus cometidos y al momento de dejar la presidencia también dejó un movimiento que pasó a la historia como la era jacksoniana. Hoy en Historiopolis, aprovechando estos meses de campaña electoral que buscan un sucesor en Washington, recordamos una de esas elecciones claves en la historia de los gringos, la que llevó a Jackson al poder, ungió al Partido Demócrata como fuerza de gobierno y representó un cambio de era en los Estados Unidos del siglo XIX. Cuando en 1828 Andrew Jackson ganó las elecciones y se convirtió en presidente, Estados Unidos era un país demasiado joven en la historia. Acababa de nacer hacía 40 años aproximadamente. Sin embargo, la de 1828 ya era su elección presidencial número 11. Podemos decir que con lo que sí contaba este nuevo estado era con una estabilidad política interna inusual para dicha época. Tenían sus disputas propias, lógicamente, pero sus sentimientos de fidelidad al sistema de gobierno republicano eran inquebrantables. Por no ir más lejos, lo siguen siendo. Hoy la democracia republicana más vieja del mundo es Estados Unidos. Más de 200 años de elecciones presidenciales cada 4 años, de forma ininterrumpida. Habla evidentemente esto de un sistema de gobierno consolidado y cuasi sagrado, si se quiere. Para muchos autores, el nacionalismo de Estados Unidos, en contraste con el que se veía en Europa en el siglo XIX, era precisamente de carácter republicano. Sus raíces democráticas republicanas eran esa expresión de nacionalismo. También tenían, por supuesto, el vicio racial en sus venas, eso era obvio y se vio en la historia, pero su sistema de gobierno era inamovible también, indiscutible de hecho. Pero bueno, volviendo a 1828, en ese entonces no se veía Estados Unidos como lo vemos hoy, que nos sentamos a disfrutar de un año electoral en donde las disputas de siempre vuelven a ser noticia cada 4 años o cada 2 si tomamos las legislativas. Digo para quienes les gusta la política, claro, como es mi caso. La campaña presidencial norteamericana me resulta divertida, la verdad. En ese contexto, en mi interés, dije algo de historia debo hacer este año sobre el tema. Contar alguna elección histórica de Estados Unidos, y miren que hay varias, y como Jackson también me pareció siempre un personaje interesante, vamos a ir con su entrega. Si les gusta el episodio podemos probar, a ver qué me dicen en los comentarios,
de ir por otra elección más adelante, otra elección que les parezca también muy importante. Yo tengo algunas anotadas también para más adelante, pero bueno. Antes de conocer a Jackson y su ascenso, debemos, como siempre, mirar un poco el espejo retrovisor, el contexto de la época. Viajemos un instante a los inicios. La primera elección de Estados Unidos tuvo lugar entre fines de 1788 y principios de 1789. La guerra contra Gran Bretaña y la independencia definitiva la habían logrado unos años antes los norteamericanos, en 1783. Se tomaron unos largos 6 años para definir la forma de gobierno y esas cosas de Estado lógicas que debían discutirse. A decir verdad, se tomaron mucho más tiempo, porque hacía más tiempo que se discutía esta cuestión, y antes incluso de la guerra de independencia contra Gran Bretaña. Eso era una disputa mejor conocida, pasó a la historia como una disputa mejor conocida, como federalistas versus antifederalistas, que luego va a ir evolucionando constantemente en el tiempo y que va a ser muy importante para entender este episodio, porque esos bandos se van a replicar en distintos partidos más adelante, pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Esa elección de 1788 le dio el cargo de presidente a un aclamado héroe de la guerra contra los británicos, George Washington. Debía ejercer Washington el cargo por 4 años, según la Constitución, es decir, hasta 1793. Pero como fue reelegido, Washington se quedó 4 años más, hasta 1797 como presidente, es decir, desde 1789 hasta 1797. Washington, por cierto, disfrutaba de tal popularidad que prefería no meterse en el barro de esa trama partidaria que conté, esta entre federalistas versus antifederalistas. Se declaraba independiente, como que no era afiliado a ningún partido de los que estaban naciendo de forma oficial. Sin embargo, la realidad es que un líder político tan importante en la historia no puede quedar al margen. Washington simpatizaba por uno de esos dos bandos, simpatizaba por el bando federalista. Para el cambio de siglo, la incipiente estructura partidaria en los albores de las excolonias ya empezaba a tomar forma de a poco. Por ejemplo, en 1796, en los últimos años de gobierno de Washington, cuando había que elegir a su sucesor, de hecho, el ya creado Partido Federalista apoyó la continuidad de su sucesor, de Washington, quiero decir, de la misma línea política, que triunfó, obviamente. Fue John Adams el que sucedió a Washington. Pero el Partido Federalista ya tenía su frente opositor, los antiguos antifederalistas, que se habían agrupado a su vez en otro partido, en el Partido Demócrata Republicano, que llevó como candidato a otro de los padres fundadores y quien creó el partido, de hecho, el Partido Demócrata Republicano, que fue Thomas Jefferson. Jefferson, en aquella elección de 1796, se postuló contra Adams, evidentemente para suceder a Washington. Washington, por cierto, en esas 2 primeras elecciones no tuvo competencia, no tuvo oposición, fue un candidato único. Ya en 1796 aparecía una oposición, y allí estuvo Jefferson. Pero Jefferson perdió contra Adams, y se convirtió Adams en el siguiente presidente. Pero bueno, 4 años después Jefferson volvió a intentarlo, y la historia se dio vuelta. Se convirtió en presidente, venció a Adams, ejerció el cargo durante 2 mandatos, es decir, desde 1801 hasta 1809. Pero el ascenso de Jefferson no fue la única novedad. La noticia fue que su partido, el Demócrata Republicano, se catapultó en el poder durante los siguientes años también. Esta era la mentalidad política eficaz de Jefferson, que lograba mantener una insignia luego de su presidencia, de sus presidencias. De hecho, los siguientes presidentes, después de Jefferson, serían todos de esta insignia electoral del Partido Demócrata Republicano. Le sucedió a Jefferson en 1809 cuando dejó el cargo James Madison, que había sido su secretario de Estado. Madison también tuvo 2 mandatos seguidos, es decir, de 1809 a 1817. Y luego otros 2 mandatos seguidos del sucesor de Madison del mismo color político. Esta vez era también su secretario de Estado, era James Monroe, de 1817 a 1825. Como vemos, la hegemonía del partido de Jefferson se había instalado. Jefferson 2 mandatos, Madison 2 mandatos y Monroe 2 mandatos. Y luego el sucesor de Monroe, en 1825, más puntualmente en las elecciones de 1824, fue también del mismo color político, que era, fue John Quincy Adams,
quien ya presidió el país de 1825 a 1829. John Quincy Adams es el hijo del Adams que mencionamos anteriormente, el segundo presidente de los Estados Unidos. Ese año, es decir, 1824, y esa elección fue el punto final ya de la racha jeffersoniana, porque entraba a jugar un nuevo cuadro en esos años, que era el Partido Demócrata de Andrew Jackson. Si hacemos bien las cuentas, entrados en el siglo XIX, los primeros 30 años estuvieron dominados prácticamente por el Partido Demócrata Republicano, los antiguos antifederalistas que se representaban simbólicamente por una escarapela de color rojo, blanco y azul. La estoy poniendo aquí en YouTube para que la vean. Este bando, liderado por Jefferson, pretendía una mayor autonomía de las autoridades locales. Esta era principalmente la mayor pretensión ideológica, si se quiere, que las autoridades locales tengan mayor poder o que tengan una herramienta para ir en contra de un poder más centralizado en Washington, que era lo que pretendían a su vez los federalistas. Sentían también los antifederalistas, los seguidores de Jefferson, una mayor aversión a los británicos. Contrariamente, el otro bando, el Partido Federalista, que estaba simbolizado también por una escarapela, muy Revolución Francesa esto, por una escarapela que era de blanco y negro, la de los federalistas. Estos representaban, como digo, ideas contrarias. Querían un gobierno con más poder centralizador, con más capacidad fiscal. Esto era una preocupación importante y lo fue durante los primeros dos gobiernos de Washington, de hecho. Sentían también mayor cercanía por los lazos con la madre patria, con Gran Bretaña. Tenían un gran apoyo, de hecho, en el norte de Estados Unidos, en la región de Nueva Inglaterra. Su principal figura política en contraposición a Jefferson fue Alexander Hamilton, que fue el secretario del Tesoro de Washington en sus mandatos, que, como dije, había una cuestión fiscal importante a tener en cuenta, que querían fortalecer la recaudación para pagar las deudas en esos años, y hubo una oposición muy fuerte al plan económico de Hamilton, por cierto, y desató una rebelión fiscal, la rebelión fiscal del whisky, que tiene, por cierto, un capítulo en Historiopolis, que si no me equivoco fue en esos años de mandato de Washington, 1792 o 93. En esos años estuvo muy álgido el asunto, se desató en Pensilvania y tuvo que Washington ir en propia persona, personalmente, a sofocar esta rebelión. Está ahí en un capítulo por si lo quieren escuchar. Pero bueno, en este periodo, ya en 1820, en la década de 1820, el dominio de los demócratas republicanos, si se quiere, de los antifederalistas, era masivo. Fue de tal magnitud que el Partido Federalista, el opositor, entró en una crisis sin salida hasta que terminó desapareciendo. Desapareció en 1820. Había un factor importante a mencionar también, que en el medio tuvo que haber pasado algo para que el Partido Federalista, presuntamente alineado a las ideas del primer presidente de Washington, haya desaparecido en apenas 20-30 años, ¿no? Bueno, hay unos hechos en el medio, claro. Uno de los más importantes fue la guerra anglo-estadounidense de 1812. Con esta guerra se despertó un fervor popular patriótico para combatir a los británicos. Se refrescó un poco, se renovó la efervescencia patriótica o nacionalista, si se quiere, de los años de la Revolución. El Partido Federalista se opuso al enfrentamiento con Inglaterra y aquello fue la gota que rebasó el vaso, porque contrariamente los demócratas republicanos estaban llamando constantemente a combatir a los británicos. El punto final del Partido Federalista se vio en 1820, en unos comicios presidenciales donde ni siquiera pudieron presentar candidato. James Monroe era el candidato para ser reelegido en ese momento y terminó compitiendo con un miembro de su propio partido. Lo menciono para que se entienda la hegemonía en realidad, pero Monroe era el candidato que se sabía que iba a seguir presidiendo el país. El sistema político estadounidense parecía encaminarse en estos años, al principio también, pero ahora con más efervescencia, parecía encaminarse a un unipartidismo eterno. Era la visión que se tenía desde afuera, digamos. Pero este dominio tan grande hizo también que las diferencias en las líneas más internas del partido comenzaron a notarse de a poco. Para la siguiente elección, de hecho, para la de 1824,
Lo lógico hubiera sido presentar un candidato de unidad, ya que eran un solo partido, un único postulante sin oposición, como digo, para encaminarse a un sistema unipartidista. Esto era una discusión y era posible, fue posible, estuvo a punto de darse, de hecho. Y si se quiere, durante 30 años fue así el Partido Demócrata Republicano. Pero esto se quebró en 1824. Ese hombre, que aparentaba ser el sucesor de Monroe, era el secretario de Estado de su propio gobierno, porque ya se había convertido en una costumbre esto de que el secretario de Estado de un presidente iba a ser su sucesor. En ese caso, ese hombre era John Quincy Adams, que se encaminaba claramente por ya la tradición propia a ser el próximo presidente. Sin embargo, como digo, ya no había tanta unidad dentro del partido para 1824. Adams no tuvo solo un rival, tuvo 3 oponentes, y entre ellos estaba nuestro Jackson, Andrew Jackson, y ahora nos toca un poco conocerlo a él, ¿no? A nuestro personaje. Andrew Jackson nació el 15 de marzo de 1767, como un británico, en las colonias de las Carolinas. Sus padres eran inmigrantes irlandeses que habían emigrado del Ulster, una región al norte de Irlanda. La inmigración en esos años del siglo XVIII se debió a algunas persecuciones todavía religiosas contra las disidencias del anglicanismo. La familia de Jackson era presbiteriana. Toda la familia sentía rechazo a los ingleses y tanto Jackson como sus hermanos se involucraron en el bando patriota durante los inicios de la Guerra de Independencia. Pero claro, si sacaron bien las cuentas, al principio de la Guerra de Independencia, 1775-1776 aproximadamente, Jackson apenas tenía 14 años. Pero bueno, se involucró igual, con un resultado bastante trágico, para él como para su familia. Jackson perdió a sus hermanos en los conflictos y a su madre luego por una enfermedad que trajeron los hermanos de la guerra. Desde muy joven, como digo, a los 14, 15 años. Se cree que allí acumuló un profundo rencor por Gran Bretaña y también por la aristocracia y los privilegios políticos. Ya de adulto, Jackson encontró su lugar en el estado de Tennessee, una pequeña ciudad, puntualmente, en Tennessee, de las Carolinas, porque claro, no era un estado todavía Tennessee, estaba convirtiéndose en un estado, pero en una ciudad de las Carolinas, donde Jackson empezó a hacer una carrera de derecho, a partir del año 1796, por cierto, para dar bien la fecha, Tennessee se convirtió en un estado propio e independiente. Se incorporó a la Unión también ese mismo año como el 16º estado miembro de los Estados Unidos. Jackson hizo toda su carrera allí. Alcanzó de hecho un lugar en la Corte Suprema del propio estado, del nuevo estado de Tennessee, porque por supuesto, como digo, se dedicó al derecho. Eso sí, vale aclarar, un punto importante, no estudió derecho, sino que se convirtió en un asistente de algunos jueces, con una comunidad rodeada de abogados, así que digamos que fue un autodidacta, y al poco tiempo llegó nada más y nada menos que a ser un juez de la Suprema Corte del estado de Tennessee. Desde muy temprano, en términos políticos, estuvo afiliado al partido de Jefferson, al Partido Demócrata Republicano, y por cierto, fue un férreo crítico en su juventud de la administración de Washington. Aunque la política lo marcó desde temprano, como vemos, como abogado, como juez y también como diputado, se había hecho de grandes riquezas por otro lado, que supo explotarlas masivamente en la compra de hectáreas. De esta forma, Jackson fue acumulando riqueza, que se multiplicó, además se pasaban las décadas y cada vez tenía mayores ingresos de sus campos. Una muestra de aquello fue su constante aumento en la cantidad de esclavos en su poder. No tenemos los registros exactos de la riqueza que fue acumulando Jackson, pero sí podemos ver la cantidad de esclavos. En 1804 Jackson contaba con 9 esclavos afroamericanos. No era poca cosa esto, ¿no? Había que tener los ingresos para solventar esto, se veía como un capital. Pero ya luego, para 1820 tenía más de 100, y se cree que ya cuando fue presidente todavía contaba con más de 300. Sé que puede sonar fuerte todo esto, pero la mano de obra esclava era, a principios del siglo XIX, el gran motor económico de las ex-colonias y de muchos lugares también de América Central. En los estados más al norte de Estados Unidos, en la región de Nueva Inglaterra, allí se veía crecer una incipiente industria, pero aún así el grueso de la economía seguía centrada en el sector agrícola y como consecuencia en la esclavitud. La idea abolicionista es cierto que ya estaba presente en el mundo occidental.
En Europa varios países habían avanzado en prohibir la esclavitud. La continuaban aplicando en sus colonias, por cierto, pero la idea ya venía de siglos anteriores de la abolición. En Estados Unidos este tema iba a explotar más adelante, y Jackson, como el partido que fundó, el Partido Demócrata, iba a ser el gran defensor de la esclavitud en la política norteamericana. Pero bueno, volviendo a nuestro personaje, su ascenso definitivo a la popularidad tuvo lugar a partir de dos intervenciones militares. Quizás, a pesar de su riqueza y su carrera en el derecho, sin estas dos intervenciones, poco hubiera podido alcanzar Jackson en su carrera política. También se había curtido en las armas, por cierto, no hizo carrera militar profesional, como he mencionado, ni nada por el estilo, pero tampoco fue reacio a guerrear. Como digo, formó parte y lideró milicias locales en varias oportunidades de su vida, especialmente en la guerra contra Estados Unidos, a pesar de su juventud, como dije. Pero bueno, estas dos intervenciones fueron muy importantes. Una tuvo lugar contra los indígenas en el sur, puntualmente en la Florida, que todavía era española, y la otra fue también contra los británicos, en el marco de esta guerra que mencioné, la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812, que se extendió hasta 1815. Vamos por parte. En su guerra contra los indígenas, Jackson demostró ser implacable. Hizo una limpieza feroz en todo lo que hoy sería el estado de Florida y también de Alabama. Pero como dije, Florida era española. Jackson creía que España ya no tenía nada que pintar en esas latitudes. Además, había visto que muy pocos españoles había, muy pocos fuertes. Bueno, fuertes había, pero había poca gente. Pocos españoles eran los que había en Florida, en un territorio bastante extenso para la época. Internamente, el estado, lo que hoy es Florida y más allá, estaba lleno de indígenas, que habían pactado constantemente a lo largo de la dominación española. Con los españoles habían pactado muchos tratados de paz. No siempre estuvieron en paz, pero habían llegado a ciertos acuerdos. Jackson, cuando entró con sus milicias aquí, empezó a hacer lo que los españoles no habían podido o no habían querido, si se quiere, que fue ir sometiendo a los indígenas. Las acciones de Jackson en Florida polarizaron en cierta forma al gabinete de Washington. Especialmente no molestaron, pero generaron cierto nerviosismo, preocupación, algo leve pero preocupación al fin. Monroe, que era el presidente de ese momento y que acababa de salir de una guerra contra Gran Bretaña, porque lo que estaba llevando a cabo la campaña de Jackson en la Florida fue posterior a la guerra con Gran Bretaña, Monroe no quería enemistarse con España porque en cierta forma Jackson estaba invadiendo territorio que no era de ellos, no era de Estados Unidos. Y Monroe no quería meterse en un problema con España. Es cierto igualmente que Jackson tenía cierta razón, de que España poco tenía que pintar ya en esa época en Florida. Los territorios ocupados por Jackson fueron devueltos al monarca español finalmente, al monarca de ese entonces que era Fernando VII. El gobierno incluso llegó a juzgar a Jackson por sus acciones, el gobierno estadounidense de Monroe. El asunto no escaló mucho más. En 1819, Fernando VII le terminó vendiendo la Florida a Estados Unidos, porque España tampoco quería un problema al otro lado del Atlántico. Y como Jackson ya había limpiado la zona e iniciado una colonización de sus pares, la incorporación de la Florida fue algo relativamente fácil posteriormente. Es decir, en cierta forma, a pesar de que molestó lo que hizo Jackson, digamos, por su cuenta, al fin y al cabo y a la larga había sido algo favorable para que luego Florida se incorpore. Se terminó incorporando más tarde igualmente. Como estado, quiero decir, era una posesión ya estadounidense a partir de la compra esta de 1819, pero como estado floreció más adelante. Pero bueno, la gloria popular con Jackson llegó principalmente por su liderazgo en el duelo contra los británicos. Es más, ni siquiera en el duelo contra los británicos, porque fue una batalla larga y que incluso Gran Bretaña se sentía ganadora. Pero hubo un duelo puntual que fue la batalla de Nueva Orleans en enero de 1815. Allí los norteamericanos vencieron y con bastante ímpetu. Fue una victoria contra las fuerzas extranjeras, británicas, y que tuvo a Jackson como un protagonista crucial. Le granjearon una fama impensada para dicha guerra. Que por cierto, en enero de 1815 ya había terminado. Las negociaciones habían iniciado a fines del año anterior, pero como la comunicación tardó en llegar, siguieron combatiendo ingleses y estadounidenses. De esta batalla decían los subalternos de Jackson que era igual de fuerte que la madera de nogal cuando estaba en el campo de batalla.
Fue así que adquirió el apodo de Old Hickory, el viejo nogal. La madera de nogal es la de los árboles robustos que pueden encontrar en imágenes en internet, creo que fácilmente, voy a poner alguna para que se entienda. Y luego le quedó este apodo de implacable, duro como la madera nogal, y de ahí quedó el viejo nogal. A partir de 1815, Jackson se convirtió en un héroe para las poblaciones del sur, que por cierto, la disputa del puerto de Nueva Orleans era muy importante. Se le acababan de comprar hacía no mucho tiempo a Napoleón Bonaparte. Así que no era una cuestión menor, era un punto importante en el sur de Estados Unidos y aquello le dio mucha popularidad. Y aclaro también que no fue solo en el sur, en el norte también hubo buen impacto de la imagen de Jackson. Todo gracias a una batalla que duró apenas unos días. Curiosamente no definió la guerra, tampoco la batalla de Nueva Orleans. Pero bueno, parece que tenía buenos propagandistas. Alexis de Tocqueville, uno de los más grandes pensadores del siglo XIX, un pensador francés, quien no estaba igualmente impresionado por Jackson, no era alguien que simpatizaba por Jackson, comentó en su libro La democracia en América que Jackson fue elevado a la presidencia y ha sido mantenido allí, esto lo leo textual, solamente por el recuerdo de una batalla que consiguió 20 años atrás bajo las murallas de Nueva Orleans, para que se entienda un poco cómo se lo veía a Jackson tras esa batalla. Pese a su éxito tanto en Nueva Orleans como en la Florida contra los indígenas, a Jackson no se lo veía con muy buenos ojos en Washington, en la cúpula de la presidencia. Por un lado, es cierto que había desobedecido órdenes en su campaña en la Florida, y eso claro era un dato a tener en cuenta. Pero lo que más se veía en Jackson era un rencor exacerbado contra los británicos. En estas dos famosas intervenciones militares de Jackson, había juzgado y ejecutado a cientos de ingleses sin consultar ni recurrir a ningún líder político arriba de él, ningún líder político superior. No tenía piedad contra el enemigo Jackson. La verdad es que tampoco lo tuvo contra los indígenas, pero bueno, en ese caso era algo habitual en los estadounidenses. Pero en el caso del enemigo británico, parecía obvio que había un encono especial. Eso no gustaba en la élite política, porque la idea general era que había que convivir de forma pacífica con Gran Bretaña, que no se la iba a poder eliminar y que de alguna forma había que pactar, ¿no? Llegar a un acuerdo, a la paz y comerciar, que era lo más importante. Esto se puso de relieve en la campaña de 1824, volviendo a la que mencioné anteriormente, en la que Jackson, tras toda esta carrera de popularidad que había ganado por las actuaciones militares, decidió postularse finalmente a presidente. Lo hizo dentro de su espacio de siempre y de su afiliación temprana, el Partido Demócrata Republicano. En esa feroz campaña de 4 postulantes, como mencioné anteriormente, este tema cobró mucha notoriedad, este tema de la severidad con la que Jackson se manejaba en el campo de batalla. Se lo tildó de loco en la campaña, de impulsivo y de demasiado peligroso para ejercer el mayor cargo de los Estados Unidos. Uno de esos candidatos se llamaba Henry Clay, y detestaba tanto a Jackson que llegó a exclamar en el Congreso lo siguiente: «No puedo creer que matar a 2.500 ingleses en Nueva Orleans sea suficiente para cumplir con los diversos, difíciles y complicados deberes de la presidencia de un país». Los dichos de Clay enmarcan un poco lo que fue aquella campaña electoral. No es cierto que Jackson haya matado a 2.500 ingleses, seguramente mató a varios sin consultar, pero no a 2.500. Pero bueno, era una exageración propia de una carrera hacia el poder en un sistema democrático. La campaña electoral de 1824 buscaba encontrar al sucesor de James Monroe, y fue aquí que tuvo lugar la primera gran participación de Jackson. La verdad es que tenía las herramientas para participar, tenía la riqueza, tenía prestigio en el ejercicio del derecho, también tenía experiencia política porque, como dije, había sido congresista y acababa de convertirse además en un personaje popular. Su candidatura llegó justo en un momento de crisis partidaria además. Como ya mencioné, los demócratas republicanos se habían partido en 4 corrientes, es decir, en 4 candidatos. Jackson era una de esas corrientes. Los otros 3 postulantes eran John Quincy Adams, el candidato natural, por haber sido secretario de Estado de Monroe, y había 2 más. Uno era William Henry Crawford, que fue secretario del Tesoro de Monroe,
Y por último, el diputado Henry Clay, presidente de la Cámara de Representantes, que era el preferido del Congreso. Obviamente, Clay es el que deslizó esta crítica a Jackson. Pero bueno, la popularidad de Jackson era mucho mayor que cualquiera de ellos, de los demás, excepto quizás por la de Adams, pero estaba empardado, o se sentía que estaba empardado en un principio. Los resultados mostraron al final que la popularidad en realidad estaba en Jackson. Fue el candidato más votado por aquellos comicios, con 150.000 votos. Por cierto, todavía votaban muy pocos estadounidenses, esto iba a cambiar más adelante, de hecho con Jackson, puntualmente. Segundo había quedado Adams, con 110.000 votos. Sin embargo, como sabrán, en Estados Unidos no se gana por votos, sino por electores. Y aunque Jackson sí obtuvo la mayor cantidad de electores, no llegó a obtener los suficientes para ganar la elección. Hay que cruzar un umbral en la elección norteamericana para llegar a la presidencia, y no lo logró hacer Jackson. Salió primero, es así, consiguió 99 electores, pero hacían falta 131 para alcanzar la presidencia, por lo que había quedado lejos a pesar de todo, ¿no? La Constitución preveía que en un caso así se debía desarrollar una elección contingente en la Cámara de Representantes. Es decir, en la Cámara de Representantes, lo que hoy sería para nosotros los diputados, cada delegación estatal debía votar en bloque a uno de los candidatos, pero cada delegación tenía un solo voto, no era porque cada persona valía un voto, no. Cada bloque era un voto, cada estado era un voto. No importa si Pensilvania tenía 20 diputados o Maryland tenía 5, no. Cada estado implicaba un solo voto y esto es importante. En ese momento había 24 estados miembros de la Unión, por lo que se requería, a su vez, una mayoría absoluta, es decir, 13 votos por lo menos para la victoria. Y el que obtuvo esos 13 votos de 13 estados fue Adams, no Jackson. Jackson se quedó solo con el apoyo de 7 estados, es decir, solo alcanzó 7 votos. Era una sorpresa muy fuerte para él, evidentemente, que había resultado ganador de una pluralidad de votos, tanto populares como electorales, y esperaba que la Cámara de Representantes, convalide esa situación. Se sintió traicionado desde ese momento y terminó acusando al sistema en su conjunto de corrupción, denunciando que la presidencia se negociaba a puertas cerradas, de espalda a la población. En parte esto era cierto, claro, pero así estaba constituido el sistema de gobierno, así que de ilegal no había nada. Pero bueno, los demás candidatos optaron por apoyar a Adams también, y esto es un dato importante. Veían en Adams una auténtica continuidad de las políticas de gobierno y la verdad es que tenían mucho terror a lo que podía hacer Jackson. Uno de esos candidatos opositores, Henry Clay, que detestaba a Jackson por cierto, se bajó antes de la elección contingente y luego terminó siendo premiado con la Secretaría de Estado en el gobierno de Adams, que pasó a ser presidente, como dije, entre 1825 y 1829. Las ideas de John Quincy Adams promovían continuar con la aplicación de los altos aranceles al comercio exterior, fortalecer el proteccionismo que había sido parte de la discusión que mencioné antes, ¿no?, entre federalistas y antifederalistas. También Adams apoyaba la construcción de carreteras, si no había fondos disponibles apelaba a la deuda. También buscaba Adams la creación de un banco nacional para fomentar el crédito interno. Por cierto, ya existía el Banco Nacional, así que no es que lo buscaba crear, sino que lo buscaba fortalecer cada vez más. La discusión también seguía siendo de carácter federal. Y esto era un tema importante, era el tema central. Si desde Washington se podían decidir políticas de los estados, esta era la pregunta, o si los estados eran completamente autónomos para aplicar sus propias políticas de gobierno. La postura de Adams era que Washington tenía una autoridad por encima de los estados. Del primer bando, claro, estaba Adams gobernando y la oposición a todos estos temas fue evidentemente Jackson. Uno de los puntos más agitados igualmente fue el de los aranceles también, que no era una cuestión menor porque en el fondo iba también transcurriendo en la idea madre de la disputa de si Washington o los estados mandaban. Si mandaba Washington significaba que se le podía imponer aranceles a los estados sin que estos tuvieran potestad de negarlos. Los aranceles, además, perjudicaban a la exportación sureña y a los partidarios puntualmente de Jackson. El gobierno de Adams igualmente no fue nada fácil para él llevarlo adelante, porque todas estas ideas, todas estas políticas debían pasar por el Congreso,
puntualmente por la Cámara de Representantes, que estaba dominada por los primeros resultados electorales que había obtenido Jackson. O sea, en la elección popular, Jackson tenía una fuerza mayoritaria. Jackson ya había manifestado además su plan de gobierno, que por supuesto era radicalmente contrario a Adams, ¿no? Prometía liberar a sus compatriotas del yugo arancelario y del proteccionismo. Como agregado, su pancarta más rotunda era precisamente ir en contra del sistema. Se lo denunciaba como corruptos en las filas de Jackson. Que Clay hubiera apoyado a Adams también fue un tema sensible en la política norteamericana, porque bueno, luego formó parte de su gabinete. Era una sospecha lógica, fue además secretario de Estado. Algo común, por cierto, en la política, ¿no? Hoy en día también, pero que Jackson obviamente usó hasta el cansancio como herramienta electoral, desde la oposición. Denunció a Clay como el Judas del Oeste, le decía Jackson. En resumen, los 4 años de Adams se basaron en estas disputas, que a su vez también sirvieron para plasmar la división política que rápidamente se trasladó a los comités partidarios, porque en el medio el que se rompía era el partido gobernante, el Partido Demócrata Republicano, aquel emblema que supo gestar Jefferson con su estandarte, con su escarapela roja, blanca y azul. Estaba llegando a su fin el Partido Demócrata Republicano en estos años por culpa de Jackson, claro, porque Jackson encontró otra vía para postularse, porque sentía que el propio partido lo había manchado a él, lo había corrompido, se había corrompido y le había impedido llegar al poder. Se terminó dividiendo el partido en 2 frentes, los jacksonianos, que apoyaban a Jackson y que formarían un nuevo frente, ahí aparece el Partido Demócrata, y los hombres de Adams, que luego también se nuclearon en otro frente, en otro partido, porque la popularidad había caído muchísimo en el sello de Jefferson. Crearon un partido que fue el Republicano Nacional. Todo estaba dado para repetir, evidentemente, el embate electoral de 1824, pero ahora en 1828, 4 años después, se realizó el sufragio entre octubre y diciembre de 1828, para ser específicos. La elección llevaba ese tiempo, 2 meses, porque cada estado definía sus propias fechas y sus propias reglas sobre cómo votar. Y justo ese año se presenció una gran expansión del derecho al voto para la mayoría de los hombres blancos, que eran los únicos que podían votar, por supuesto, debían ser mayores de edad y mostrar la posesión de tierras, además del correspondiente pago de impuestos. Estas eran las reglas lógicas del principio del siglo XIX también en Europa. Para poner los números, en esta elección de 1828, el 9,5% de los estadounidenses emitió su voto para presidente, casi el 10% de la población. Sé que parece no ser mucho, pero en la elección anterior solo el 3% había votado. El motivo para entender esta transformación había sido que varios estados hicieron una transición a una votación popular. ¿Cómo era antes esa votación? Muy simple. Elegían los legisladores, la legislatura estatal, elegía a sus electores, sin más, elegían al candidato que apoyar. Ahora se abría el juego democrático también en algunos estados. Pero incluso en 1828, 2 estados de los 24 que conformaban la Unión continuaron con este sistema. Elegían las legislaturas estatales y punto. Estos eran Carolina del Sur y Delaware. Según lo que nos llegó de la campaña de 1828, la de Adams versus Jackson, podemos deducir que fue algo apasionante realmente. Eran 2 polos bien opuestos que se enfrentaban con ideas además bien distintas. Sin embargo, lo que primó en la campaña fue la gran cantidad de difamaciones particulares a las personas, es decir, a Adams y a Jackson, algo por cierto que puede rastrearse hasta nuestros días. Les cuento solo algunos temas que fueron llevados al público por la prensa, por las conversaciones comunes. Sobre Jackson caían varias cuestiones, la verdad. Varios elementos había en la vida de Jackson para rastrear. Era un hombre ya de 61 años que, tenía un prontuario medio complicado. Cualquier cosa podía usarse en su contra. Uno de esos ataques fue dirigido puntualmente a su matrimonio. Jackson se había casado en 1791 con una joven divorciada llamada Rachel. Pero el divorcio con el anterior marido de Rachel no estaba finalizado, por lo que tuvo que casarse nuevamente con ella una vez que los papeles legales estuvieran completos, por lo tanto se casó 2 veces.
Quienes dirigieron la campaña de difamación contra Jackson, es decir, los aliados de Adams, fueron contundentes con este tema. Trasladaron a los medios un mensaje muy claro que decía: ¿debe una adúltera convicta y su amante ser colocados en los cargos más altos de esta tierra libre y cristiana? La campaña, como vemos, ya estaba en ejercicio. El tema fue muy sensible en todos los meses previos a la elección. También después, por cierto, porque Rachel murió unos días después de los comicios. Jackson acusó a la campaña de Adams, le echó la culpa directamente de la muerte de su esposa. Posteriormente pronunció las siguientes palabras en el día del fallecimiento de su esposa: puedo perdonar y perdono a todos mis enemigos, pero esos viles desgraciados que han calumniado a mi mujer deben mirar a Dios por misericordia. Sobre Adams, la propaganda recayó también en temas privados, era algo lógico. Se lo acusaba de salir con prostitutas y de ofrecer esos servicios a monarcas europeos, como un depravado que vendía mujeres, ¿no? Los activistas de Jackson afirmaban que mientras había servido Adams como embajador en Rusia, entre las muchas embajadas por las que anduvo Adams, le había conseguido una joven prostituta para el emperador ruso, que era el zar Alejandro I en ese momento. También se utilizó el hecho de la corrupción, obviamente, del suceso de la elección anterior, pintando a Adams como la principal cara del sistema corrompido, del sistema estadounidense corrompido, ¿no? Era el presidente, no había más que esperar que a él lo iban a apuntar. Pero si trazamos una línea más neutral y general, la verdad es que la propaganda más contundente le cayó a Jackson. Y no fue por la cuestión de su matrimonio, que fue un tema muy sensible, sino por su experiencia militar, por su pasado militar. Los rasgos de salvaje, de sanguinario, de despiadado se pusieron de relieve en toda la campaña. En plena carrera electoral, una serie de panfletos fueron conocidos como los Coffin Handbills, que recorrieron el país. Estos carteles mostraban 6 ataúdes negros en la parte superior del panfleto. Decían que Jackson había ordenado la ejecución de 6 milicianos durante la guerra indígena. Como estamos viendo en la foto, hay otros 12 ataúdes más abajo en la página que representaban a soldados regulares e indios que fueron ejecutados también bajo el mando de Jackson. Todo un documento secreto que parecía que se estaba revelando, ¿no? También se le acusaba de ser un promotor del comercio de esclavos. Digo, para evidenciar que estos temas, estándares modernos, si se quiere, de moralidad, ya se sentían, estaba este mensaje. No tenían suficiente peso, desde ya. Se criticaba el comercio de esclavos, pero la posesión no se atacaba por ahí. Llegó a decirse de Jackson igualmente, y esto es lo más fabuloso de toda la campaña, que era un caníbal que adoraba las prácticas antropófagas. Bueno, se cree que un congresista puntualmente esgrimió esta tesis, un congresista de Virginia, que acusó a Jackson de actos atroces y antinaturales, entre ellos el de alimentarse de nativos, de nativos americanos. El documento dice que este congresista llegó a decir que Jackson mató a 1000 nativos americanos, desarmados, los apiló en una zona de campo y luego durmió una siesta en medio de esos cadáveres. Se levantó a la mañana y se comió una docena de ellos en el desayuno. Bueno, esto decía, a estos niveles llegaba la campaña, lamentablemente, porque fíjense que las ideas que estaban detrás de cada candidato eran muy interesantes para discutir. Pero bueno, la democracia ya mostraba estas cosas desde el principio, ¿no? Seguramente que Jackson era un tipo rudo, desde ya. No por nada le quedó el apodo de Viejo Nogan. Pero esto del congresista de Virginia, la verdad, me parece demasiado. Hay una foto ahí que estoy dejando en YouTube, por supuesto, de estos panfletos contra Jackson. Pero bueno, nada sirvió, la verdad, para frenar esta nueva ola norteamericana. Las elecciones de 1828 arrojaron un resultado contundente. Jackson obtuvo 642.000 votos. Detrás de él quedó Adams, obviamente con 500.000. No anduvo mal tampoco, hay que decirlo, Adams. Aquello se tradujo esta vez de forma aplastante en electores, eso sí. Aquí estuvo mayormente la diferencia. Jackson logró 178 votos electorales cuando necesitaba solamente 131. Ganó Jackson en 15 estados. Todo el sur y el oeste lo eligió presidente y a Adams lo votaron en 9 estados. Jackson tomó juramento como presidente el 4 de marzo de 1829.
Después de la toma de posesión, una muchedumbre enardecida entró en la antigua Casa Blanca. Entró para estrechar la mano del nuevo presidente, pero los conservadores estaban horrorizados por este evento. Marcaban que esto era un punto de inflexión, de decadencia ya para la joven nación de Estados Unidos. Lo sostuvieron de hecho como un presagio de cosas terribles que ocurrirían bajo el mandato del primer presidente demócrata, por cierto, porque aquí también cobraba vida su vehículo electoral, el Partido Demócrata, que luego debería solventarlo en el poder. Obviamente, no era fácil. La marca partidaria no había sido obra exclusiva de Jackson igualmente, sino de su mano derecha y principal aliado político, el neoyorquino Martin Van Buren, quien fue el gran estratega detrás de Jackson, la cabeza, el artífice intelectual, digamos, de este animal político que fue Jackson. Más tarde, Buren sería su propio sucesor en la presidencia. El vicepresidente que acompañó a Jackson en su primer mandato fue John Calhoun, que era un ex aliado de Adams y a quien utilizó para unificar apoyos partidarios. Esto demostró ser con el diario del lunes que fue una buena jugada, porque la verdad es que previamente y por la campaña que estuvimos viendo, no parecía que Jackson iba a ganar, la verdad. El gobierno de Jackson se centró en los ejes que había mencionado: derecho total de soberanía de los estados, gobierno central limitado, y una oposición total al papel moneda y a la banca en general. Jackson encabezaba una corriente política conocida posteriormente como dinero duro, donde solo se le daba valor a los metales preciosos como el oro y la plata. Hay un capítulo, por cierto, que grabé hace un tiempo ya sobre la creación de la Fed, de la Reserva Federal, y un poco está esta historia previa de los Estados Unidos sobre qué querían hacer, si querían tener un banco y papel moneda o querían ir por el patrón metálico. Pero bueno, esta idea contaba con mucha popularidad en las zonas rurales, las que votaban a Jackson, muy amplias en los Estados Unidos de esos años, y que allí se mantuvo la base electoral del Partido Demócrata. Por esta postura, Jackson se ganó una serie de motes bastante críticos, como que fue un presidente antibancos, y que por lo tanto fue alguien de izquierda a ojos de hoy. A ojos de hoy se esgrime, la izquierda estadounidense, pero en general, se esgrime que Jackson era un personaje cuasi socialista, ¿no?, que rechazaba a los ricos y a los empresarios y a los bancos. Esto por supuesto es ciencia ficción, es el problema de ver la historia con ojos del presente. Jackson estaba en contra de una banca centralizada, claro, y a su vez de los industriales que pedían aranceles y regulaciones y se abastecían de esos créditos de papel fiduciario. Pero no por eso estaba en contra de los bancos y de los ricos, porque bancos se multiplicaron en la era de Jackson, pero no dependían del poder central. Son dos cosas distintas, como sabrán, por eso no me voy a meter aquí en un entramado de discusiones actuales, pero para que se entienda. El otro tema central de su gobierno fue el problema de los nativos, los indígenas, de qué hacer con ellos en algunos estados del sur que la verdad todavía estaban muy presentes, eran una porción poblacional muy importante en el sur. Tanto Jackson como todo gringo, la verdad, no soportaba una convivencia cercana con ellos. Sus compatriotas le iban a decir a la Casa Blanca que debía hacer algo. Así que poco a poco la carrera de ir ganando terreno hacia el este fue un objetivo viable y muy presente en las administraciones estadounidenses. Desde ya, después tomó también, los opositores de Jackson tomaron también esta iniciativa. Aquí no había tanta oposición, la verdad. A veces se avanzaba más, a veces menos, dependiendo del gobierno y las posibilidades que tuviera, ¿no? Con Jackson hay que decir que se avanzó bastante. En 1830 el Congreso le aprobó la Indian Removal Act, la ley de remoción de indios, que básicamente preveía un intercambio de tierras con los nativos residentes para concretar su traslado al otro lado del río Mississippi, al oeste. Y lo más importante de todo, la ley dotaba al gobierno federal de la posibilidad de recaudar impuestos en caso de campañas para combatir la presunta resistencia de los indígenas. Algunos resistieron, otros no, pero todos aceptaron que cobrara un impuesto Jackson para estas cosas, la verdad. Las tribus no estaban dispuestas a ese movimiento migratorio, algunas, otras sí. Las que quisieron hacerlo por la vía pacífica mostraron su rechazo por las buenas, digamos, buscaron opositores incluso en el Congreso, pero no hubo chance, no hubo caso. El partido opositor de Jackson, para mencionar, que se había construido en esta etapa también, el partido Whig, votó en contra de esta ley de remoción de indios.
Sumó como adeptos a muchos misioneros cristianos que les parecía una locura aquel movimiento de pueblos. Las tribus encontraban en los cristianos finalmente una ayuda, ¿no? Un apoyo. Pero bueno, no hubo caso, como digo. Fue uno de los primeros movimientos de pueblos bastante intensos, con algunas guerras en el medio, pero que no había fuerza del lado indígena para resistir el poderío estadounidense. Además, varias tribus habían aceptado, como dije, las recompensas al principio, pero que luego finalmente terminaron perjudicadas, no se llevaron lo que habían pactado. Solo durante la década de 1830, más de 60.000 nativos americanos, de al menos 18 tribus, se vieron obligadas a trasladarse al oeste del río Mississippi, con muchas muertes muy duras por las penurias de un viaje bastante hostil. Fue una de las primeras, como digo, y más grandes limpiezas étnicas del siglo XIX, incluso antes de las muchas que iban a ocurrir en Europa. Los estados del sur habían no solo limpiado de nativos sus territorios, sino que habían añadido, atención, más de 170.000 kilómetros cuadrados para cultivo. Jackson era una especie de dios, obviamente, para los agricultores del sur, y sería esta la base electoral de los demócratas en el futuro. Tras su primer mandato, Jackson no dudó en postularse para la reelección. Sería el candidato del Partido Demócrata, que tras su primera realización de una convención nacional en la ciudad de Baltimore, Jackson fue el candidato elegido y su vice sería ahora sí su gran estratega, Martin Van Buren. En las elecciones de 1832 le tocó enfrentar a su antiguo enemigo, Henry Clay. Pero la popularidad de Jackson estaba por las nubes. Obtuvo una contundente victoria con 700.000 votos a su favor en contra de los 485.000 de Clay. 219 electores fueron para Jackson y solo 49 para Clay. Fue, como vemos, aplastante. Además, la victoria se dio en un contexto cada vez más caldeado por el desguace del Banco Nacional, aquel banco que Jackson venía intentando suprimir como de lugar. Tras su reelección, aquello se terminó de concretar. Como no podía cerrarlo de la noche a la mañana por una cuestión constitucional, lo fue vaciando de fondos poco a poco y fue devolviendo esos recursos a los estados que comenzaron a su vez a expandir bancos locales con reservas 100%. Bueno, algunos bancos no tanto con reservas 100%, pero descentralizaba la banca, evidentemente. La oposición debió reinvertirse nuevamente, y fue allí que surgió este nuevo frente, el partido Whig, que denunciaba a Jackson como un autoritario y déspota que gobernaba de forma mesiánica, y de ahí que encontramos algunas caricaturas de él como Andrew I, del partido Whig. Evidentemente se lo asociaba como un monarca absoluto. La verdad es que a Jackson nunca le entraron las balas de la propaganda, como estamos viendo, ¿no? En 1836, finalizado ya su segundo mandato, dejaría la Casa Blanca a nombre de su mano derecha, Martin Van Buren, quien se postuló como sucesor en las elecciones de aquel año. Esta segunda administración de Jackson, la que dejó ya en 1837, continuó con sus políticas que habíamos mencionado anteriormente y también admitió 2 nuevos estados a la Unión. Fueron los estados de Arkansas y de Michigan. Estuvo a punto de anexionar uno más, pero estaba todavía todo muy fresco. Hablamos del estado de Texas, que fue en 1835 que se independizó de México en estos años, como vemos, en parte con el visto bueno también de Jackson. No quiso igualmente el presidente generar más discordias en tiempos electorales y aunque reconoció a la naciente República de Texas, no la incorporó como estado aún. Hay un capítulo que grabé este año, si no me equivoco, sí es este año, sobre Texas, sobre toda la historia de Texas cuando salió el tema de la migración, de la inmigración al estado y la protesta contra Biden, así que lo pueden escuchar ahí en el archivo. El tema de la esclavitud con Texas también era una cuestión a tener en cuenta, porque era inestable la relación del principio de la independencia de Texas con México y generaba ciertas dudas todo aquello. Pero bueno, cerrando ya la segunda presidencia de Jackson, las elecciones de 1836 marcaron la continuidad, pero no de él, sino de su movimiento. Van Buren obtuvo otro triunfo abultado en aquel año y se convirtió en el 8º presidente de los Estados Unidos. Jackson dejó el cargo el 4 de marzo de 1837 y se retiró a su hacienda en Nashville, en la capital de Tennessee.
un estado que en parte le había sido integrante de su creación. Seguiría influyendo en la política, pero más a través de opiniones y designaciones partidarias. Murió en junio de 1845 con 78 años de edad. En Estados Unidos hay muchos recuerdos de él, muchas estatuas y hasta ciudades, obviamente. Hay un municipio en Arkansas, por ejemplo, que no se llama con su nombre, sino que se llama Old Hickory, en honor a su apodo, Viejo Nogan en inglés. Mucho tiempo después, ya en 1928, puntualmente en el siglo XX, el Congreso de los Estados Unidos eligió a él, a Jackson, como imagen de los billetes de $20. La fecha coincidía con el centenario de la elección que lo llevó a la presidencia, la primera, en 1828. Su cara, por cierto, sigue estando petrificada en dicho billete, pero la verdad es que dudamos de que a Jackson le hubiera gustado ser la imagen de un papel moneda. Pero bueno, volviendo a su mano derecha que quedó gobernando, Martin Van Buren, la verdad es que su gobierno no fue nada fácil. Sufriría los duros coletazos del pánico financiero de 1837. Esta fue una burbuja en los precios de las hectáreas del oeste que se habían incrementado masivamente tras la limpieza de nativos, como contamos. Le trajo aquello varios problemas en su mandato. Pero lo cierto es que el movimiento ya estaba consolidado, y se hablaba ya en ese entonces de la era de Jackson, de la era jacksoniana. Fue un punto de quiebre con la primera etapa de los padres fundadores, que pasaba de hombres de letras, más sofisticados e intelectuales, a un carácter más campechano, como lo fue el del propio Viejo Nogan, que supo, en alguna manera, personificarlo, ¿no? Probablemente fue esa la clave de su éxito, la demostración de que el grueso del estadounidense promedio de esos años era como él, un amante del trabajo agrícola, no muy sofisticado en las formas y bastante impulsivo. Su éxito consolidó un frente político, pero también un color, ambos factores que aún hoy perduran, están representados en el Partido Demócrata. Es cierto que hoy en día poco tienen los demócratas si hacemos un análisis más minucioso de lo que fue el viejo Jackson y su movimiento, ¿no? Aquel movimiento enemigo del papel moneda, de la integración con los nativos, nada que ver con el demócrata actual. Pero esos rasgos sí se mantuvieron durante bastante tiempo en el siglo XIX. La hegemonía demócrata recién se quebraría con la cuestión de la esclavitud, pero ya a fines de 1850, con la llegada de un nuevo frente que debió nacer obligatoriamente para sacar de la escena a los demócratas, que fue el Partido Republicano de Abraham Lincoln. Lincoln triunfó con su escarapela roja en las elecciones de 1860, sacando ya a un demócrata también del poder. Una elección que, por cierto, la de 1860, podría ser tratada en otro episodio de Historiopolis. Lo cierto es que allí se terminaba la primera gran hegemonía demócrata. Una hegemonía de 30 años que postergó la construcción de un gobierno centralizado en Washington, y si así ocurrió, fue en gran medida gracias al cambio de era que provocó el Viejo Nogan. Muchas gracias por acompañarme en este episodio, en Historiopolis. Como saben y como dije creo repetidas veces en el capítulo, aguardo sus comentarios. Si les gustó y me confirman, podemos hacer otro capítulo de alguna elección norteamericana importante en la historia. Así que no tienen más que comentar el episodio. Leo sus comentarios aquí abajo ya mismo. Sin más entonces, aquí me despido. También los invito a que si no están suscriptos se sumen al canal, a que le den like al episodio si les gustó. Y ya los encomiendo a que nos encontremos el sábado que viene para otro episodio de Historiopolis. Muchas gracias.